Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 9 de marzo, la guerra de Irán entra en su segunda semana. Se intensifican los ataques con drones y misiles, con un objetivo directo: las infraestructuras de petróleo de Irán. Podríamos estar ante la mayor crisis energética desde la década de los 70. Se dispara el precio del petróleo. El Brent ha llegado a subir más de un 30%, superando los $117. El gas escala un 60%, impactando de lleno en las bolsas, que temen un shock inflacionario. El nombramiento del nuevo líder iraní, Mojtaba, se extiende como un desafío a Trump, que estudia enviar a las fuerzas especiales norteamericanas para confiscar el uranio iraní. La guerra aumenta en intensidad, se extiende a más países y apunta a ampliarse en el tiempo. El miedo asusta a las bolsas, inquieta a los bonos y encarece Eva Villanueva a las materias primas. Buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues sí, es el paraguas con el que arrancan una semana de mercados que ya venían golpeados y que hasta ahora tiene su claro protagonismo con lo que es el golpe de la guerra y el temor a una escalada que, como dices, ha impactado en el petróleo y ha desatado el pánico inversor y el pánico a que llegue un shock inflacionario y energético. Tenemos ese crudo ligero que hasta ahora se dispara un 14% en tiempo real, aunque estamos viendo como lo que están haciendo los precios del petróleo Brent y del West Texas, que han llegado a tocar los 119,50 y con $48, a esta hora están más relajados. Y eso que Donald Trump ha restado importancia a ese encarecimiento del oro negro, advirtiendo en Truth Social que caerán los precios cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní y que es el precio a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos. El miedo a esa escalada del conflicto que agrava el temor al suministro, porque sigue cerrado el estrecho de Hormuz, clave para ese comercio energético, y los principales productores de la OPEP, entre ellos Irak, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, se han visto obligados a reducir la producción, lo que desata el temor a que la guerra se alargue y el shock inflacionario impacte de lleno. En este escenario vemos como el oro ha llegado a caer un 2% a esta hora, más relajado, 0,93% a la baja, marca $5.124, mientras vemos como las bolsas se dejan llevar por el pánico. Los futuros del Dow Jones, el de índice de la economía más tradicional de Estados Unidos, pierde el 1,70%. El del Nasdaq, el de la tecnología, abajo el 1,79%, mientras que el índice rector de Wall Street apunta a una apertura con caídas del 1,57%. Ese temor es el que está cotizando esta mañana en Asia, el que está hundiendo a los principales índices bursátiles, y con un índice Nikkei en Tokio que cae hasta ahora un 5%. La primera ministra del país, Sanae Takaichi, asegura que el gobierno se está planteando liberar reservas para frenar el impacto de la gasolina en los hogares, y vemos como en índices como el Hansen de Hong Kong las caídas son del 1,73%, en una jornada donde el miedo al conflicto hace que los inversores pasen de largo sobre ese dato de inflación mejor de lo esperado en China, que registra su mayor salto en 3 años. Con todo, vemos como en el mercado de divisas el índice dólar, el billete verde, el dólar, que se enfrenta frente a las principales divisas, muestra esa fortaleza sobre el billete verde, lo llevan 99,29 unidades, viendo como el euro está perdiendo el 1,16 y el yen vuelve a caer frente al dólar en el entorno de los 158 unidades. En cuanto a esas materias primas, como decías, hoy el petróleo, claro, en lo que es la subida disparada del petróleo, y el aluminio también, que alcanza su máximo en 4 años en la Bolsa de Londres. Importante la evolución del precio del petróleo, del oro, de las bolsas y también de Bitcoin, que en esta ocasión no está actuando como refugio. Bitcoin $67.757, ligeros movimientos al alza, y Ethereum también arriba un 2,27% en $2.006. Mercados financieros que están muy pendientes del efecto que está teniendo todo esto en la economía, en el bolsillo. Si el conflicto se alarga y se extiende a las monarquías del Golfo, arrastrará a todas las
economías europeas. ¿Por qué? Porque Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudí son socios comerciales muy importantes para toda Europa. Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro y de la Unión Europea se reúnen hoy y también mañana para abordar el impacto de la guerra. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, en especial el impacto que está teniendo este conflicto sobre los precios de la energía tras ese encarecimiento del petróleo y también del gas, después de que este fin de semana Qatar advirtiera de que el Golfo podría suspender las exportaciones de energía en unas semanas y que el ministro de Energía de aquel país avisara de que los ataques a instalaciones gasistas y el riesgo sobre el estrecho de Hormuz pueden provocar una fuerte subida de los precios. Hoy Eurogrupo y mañana Ecofin en un escenario ya de por sí complicado para la economía europea por las tensiones geopolíticas y comerciales previas, y en paralelo este lunes los ministros de Finanzas de los países del G7 van a participar en una videoconferencia para abordar también las consecuencias económicas de la guerra y para discutir la posible liberación de las reservas petroleras de emergencia, como ya está estudiando, como contaba Eva, un país como Japón. Además, los presidentes de la Comisión Europea y el Consejo Europeo, Ursula von der Leyen y Antonio Costa, van a realizar otra videoconferencia hoy con líderes de países de Oriente Medio para analizar la evolución del conflicto en la región. Y mientras tanto, la guerra sigue. Ha pasado una semana del comienzo del conflicto, los ataques se extienden y se intensifican. Ya avisó Trump de que lo peor estaba por llegar, a lo que Irán responde que tienen capacidad para resistir meses. En las últimas horas, Irán ha lanzado una batería de misiles sobre Israel. Las alarmas suenan sobre el cielo de Tel Aviv tras el anuncio en la televisión iraní del nombramiento del nuevo líder supremo del régimen de los ayatolás. Es el hijo del asesinado ayatolá de Jamenei. Se llama Mojtaba. Tiene 56 años. Es el segundo hijo de Ali Jamenei. Está muy ligado al ala más dura del régimen iraní. Está considerado el poder en la sombra del régimen. Se trata, por lo tanto, de plantarle cara a Donald Trump. El régimen de Teherán extiende sus represalias a otros países del Golfo. Ha golpeado bases norteamericanas en Kuwait y Bahrein, donde los ataques habrían tenido como objetivo infraestructuras civiles como plantas desalinizadoras, esenciales para una región cuyos países dependen de ellas para obtener agua potable. La Guardia Revolucionaria iraní amenaza ahora con aumentar el volumen de sus operaciones en un 20% y el uso de misiles superpesados en un 100%. Israel también está intensificando sus ataques. Esta madrugada ha lanzado una batería de misiles contra lugares estratégicos de Irán, y Estados Unidos ha ordenado a sus empleados gubernamentales abandonar Arabia Saudita. Estados Unidos estudia ahora enviar a las fuerzas especiales para confiscar el uranio de Irán. Se calcula que los ayatolás tienen una media tonelada de uranio enriquecido en su poder. El secretismo del régimen es total y se cree que el uranio puede estar en túneles subterráneos prácticamente inaccesibles. Son las 7:08, esto es Radio Intereconomía y al ritmo la actualidad sigue. Hay otras referencias importantes esta semana que podrían marcar el rumbo de todos los mercados, de todos los activos. Destacan especialmente cifras de inflación en Estados Unidos. El miércoles se publica el dato de IPC de febrero en Estados Unidos y el viernes el índice de precios PCE del mes de enero, el favorito de la Fed para ver la evolución de los precios. Además, ese mismo día, el viernes, conoceremos el dato final de PIB del cuarto trimestre en la economía estadounidense. Pero a lo largo de la semana tendremos otras citas importantes. Por ejemplo, mañana martes tenemos el dato de PIB del cuarto trimestre en Japón. El miércoles, dato de inflación en Alemania y el viernes, cifras de IPC final en España y en Alemania, junto a la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan del mes de marzo. Hoy, para arrancar la semana, además de ese dato de IPC que ya hemos conocido en China, tendremos el índice Sentix de confianza inversora del mes de marzo en la eurozona. En clave empresarial, los resultados que van a presentar este miércoles Sintex, pero también van a rendir cuentas otras compañías como Volkswagen, Rheinmetall, Zalando, BMW, Generali o Oracle. Y mañana martes, Repsol, en plena subida del precio del petróleo, celebra su Capital Market Day, en el que la petrolera va a actualizar su hoja de ruta con el foco puesto en el dividendo y en la revisión de sus objetivos en renovables. Por lo demás, y en pleno conflicto en Oriente Medio, hemos conocido en las últimas horas que el comercio mundial de armas se dispara en el último lustro por el aumento de la demanda europea. Hugo Alonso, adelante. Buenos días. Es un crecimiento del 9% según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz. Los países europeos triplicaron sus importaciones de armas en el periodo 2021 a 2025, lo que hizo que las transferencias a nivel mundial experimentaran la mayor subida en una década. Ucrania, Polonia y Reino Unido fueron los principales importadores en Europa, donde el 48% de las compras de armas proceden de Estados Unidos.
China prepara ya la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump. Trump tiene previsto viajar a China del 31 de marzo al 2 de abril, en el que será el primer viaje al país de un presidente estadounidense desde 2017. Todavía se conoce la fecha exacta en la que se reunirán ambos líderes, pero ayer el ministro de Exteriores chinos señalaba que ambas partes deben prepararse a fondo para crear un entorno propicio, gestionar los riesgos existentes y eliminar las perturbaciones innecesarias en medio de las diferencias sobre la guerra en Irán y los aranceles comerciales. La directora de robótica de OpenAI dimite por el acuerdo con el Pentágono. Kathleen Kalinowski anunciaba este fin de semana su dimisión en la compañía debido a profundas preocupaciones éticas sobre el reciente acuerdo de colaboración firmado entre la tecnológica y el Pentágono. Kalinowski justificaba su salida a través de un mensaje en la red social X, donde advertía de que el despliegue de la IA en el apartado de defensa de Estados Unidos carece de las salvaguardias necesarias. La renuncia se produce tras la firma la semana pasada de un contrato por el cual la tecnológica de OpenAI sería integrada en el sistema de defensa y maquinaria bélica de Estados Unidos.